Bueno, en esta sección vamos a hablar por qué los relatos son herramientas de comunicación tan poderosas. Cada vez que en un bloque de una presentación que estés haciendo cuentes un relato, piensa que va a ser un pico en el que vas a llamar la atención de tu audiencia. Por tanto, utiliza el relato y el lugar dentro de tu gran presentación de ese relato en el momento en el que tú de verdad quieres que tu audiencia esté prestándote la máxima atención. La segunda ventaja de los relatos es que son herramientas muy motivadoras. Los relatos, como herramientas, activan un tipo de atención en tu cerebro y en el de tu audiencia que es denominada atención proyectiva. Es decir, tu audiencia se va a proyectar en el personaje principal de tu relato y, por tanto, la penetración que vas a lograr en la atención de esa persona que te está escuchando es muy superior que si no narras algo interesante. La tercera ventaja de los relatos es que son altamente pedagógicos. Los relatos van a ayudar a que tu audiencia, a que tu interlocutor entienda y comprenda a qué idea te refieres, cuál es el proyecto que te tienes entre manos y por qué tiene que confiar en tu idea. La cuarta ventaja de los relatos es que son altamente lúdicos. Cuando dices érase una vez un PowerPoint no es demasiado divertido, ¿verdad? No se te suben las orejitas como a Rocinante. Sin embargo, si dices érase una vez una historia, os quiero contar una historia, os voy a contar un relato personal, enseguida todo el mundo va a imitar a Rocinante. Por tanto, es un elemento lúdico con el que puedes jugar para conectar de una manera mucho más distendida, más emocional, más divertida. La quinta ventaja de un relato es que no impone su sentido. Tu interlocutor, tu público, normalmente está harto de que todo el mundo le diga tienes que hacer eso, tienes que pensar eso, esta es la idea, lo tienes que comprar por este motivo, etcétera, etcétera. Está todo el tiempo presionado y sintiéndose invadido con mensajes que son intrusivos de muchos profesionales que están empujando todo el día sus ideas. La ventaja de un relato es que, imagínate, en una entrevista de trabajo que tenga o en una presentación de un proyecto, vas a dejar que sea tu interlocutor, tu audiencia, el que saque sus propias conclusiones. Luego no vas a estar vendiendo directamente tus ideas, vas a dejar que tu público, tu audiencia, tu interlocutor sea el que decida si compra o no compra. Otra ventaja interesante de los relatos es que son altamente mnemotécnicos. Un relato es una herramienta de comunicación que es muy fácil de recordar. Va a quedarse anclado en la memoria de tu interlocutor o de tu audiencia y esa persona va a recordar eso por mucho tiempo, más que si haces una presentación de cifras, datos y estadísticas. Las cifras, los datos, las estadísticas las van a olvidar prácticamente inmediatamente porque tu público tiene un espacio mental limitado y porque está saturado y bombardeado con mensajes informativos a lo largo de su jornada laboral. Por tanto, importante, cada vez que cuentes un relato, piensa que probablemente eso es lo que tu interlocutor o tu interlocutora va a recordar de toda tu presentación, de toda tu charla. Otra cosa interesante de los relatos funciona a nivel neuronal. Generan atención proyectiva, lo hemos hablado cuando hablamos de por qué son tan motivadores. Piensa que según los estudios de la neurología hay tres maneras de prestar la atención. La primera es totalmente concentrada, la segunda es periférica, detalles, la tercera es la que activa tu relato y esa es la atención proyectiva. Esa es la que hace que la persona se ponga en los zapatos del protagonista del personaje y todo el tiempo esté diciendo si yo fuera el personaje de ese relato, ¿qué estaría haciendo? ¿Qué decidiría? ¿Qué es lo que va a venir después? Atención proyectiva, interesante. La ventaja número 8 de los relatos es que son altamente virales, porque como decíamos, todo el mundo los recuerda, pero tienen una gran ventaja. Todo el mundo lo va a poder recordar para contar a otros y todo el mundo lo va a poder contar en sus propias palabras. Y eso es algo importantísimo en la ciencia de la memética, de cómo se generan los memes. Uno de los requisitos imprescindibles es que cuando recibo un mensaje, ese mensaje tiene que tener un formato capaz de ser maleable para que esa persona lo cuente en sus propias palabras, con sus propias herramientas, con sus propias técnicas. A lo mejor alguien va a escuchar un relato que tú vas a hablar en una presentación de empresa y luego va a escribir un keynote o un PowerPoint sobre tu relato. Lo va a poder hacer como esa persona quiere. Por tanto, ayuda a esa viralidad, porque las personas lo van a contar como ellos quieran. Los relatos también tienen otras ventajas que no son solamente la persuasión y la conexión emocional, son herramientas sociales de cohesión y de creación de cultura. Por tanto, otras de las importantes ventajas del relato es que generan sentido de pertenencia.
Te aconsejo que cuando empieces a trabajar con cualquier grupo de personas, invites a las personas a compartir algún tipo de relato personal. Da igual sobre lo que sea, el hobby favorito, la comida favorita, un recuerdo de infancia, etcétera, etcétera. Pero vas a lograr que compartiendo esos relatos generen unos mimbres para crear un grupo y una cohesión grupal y por tanto sientan que pertenecen a un grupo. Fíjate cómo funciona con tu grupo de amigos cuando sales los fines de semana, por ejemplo. ¿Qué ocurre el lunes? Celebra qué ocurrió durante el fin de semana, cuáles fueron las anécdotas más divertidas, comentas en las redes sociales, fíjate aquello, qué padre estuvo esto otro, bacana aquello. Vas a crear esa sensación de que perteneces a ese grupo de amigos y cada vez que compartas relatos vas a poder reforzar esos vínculos emocionales del grupo. Y ya por último, los relatos tienen otra gran ventaja, otra aplicación de dinámica grupal. Son altamente cohesivos, son como pegamento casi. A lo largo de mi carrera profesional, parte de lo que he tenido la opción de poder trabajar es a generar dinámicas de grupos que estaban rotos o altamente enemistados. Piensa partidos políticos, piensa fusiones empresariales de dos tipos de grupos distintos con dos culturas distintas. Parte de las propiedades terapéuticas de los relatos es que son cohesivos, que cuando alguien cuenta algo, oye, me dolió que los que habéis venido de tal tipo de empresa os comportáis de esa manera y cuentan un relato personal, generan la empatía, genera el cambio de percepción de esa persona o de esa idea y por tanto son herramientas altamente cohesivas. Algo tan sencillo como sentar a todo el mundo y pedir cuéntenos relatos que han ocurrido a lo largo de la elaboración de este proyecto de arquitectura, de la elaboración de este rodaje de esta película o cuéntenos qué pasó en el pasado y qué es lo que sienten hoy. Altamente cohesivos y por tanto tremendamente importantes a la hora de generar dinámicas grupales positivas. Te invito a seguir ahora un estudio, una investigación que se realizó en Estados Unidos con más de 3.000 personas para analizar su comportamiento online y el poder de los relatos. Este experimento lo realizó las empresas Origin y Hill Holiday sobre 3.000 personas que estaban seleccionadas para representar estadísticamente la población de Estados Unidos. El experimento era online, muy sencillo, en línea, en el que se iban colocando distintos productos a la venta en plataformas de comercio digital y algunas veces el producto no tenía ningún tipo de relato y otras veces ese mismo producto estaba asociado a un relato concreto. Vamos a ver qué pasaba. El primero era muy divertido, era una habitación de hotel con una foto, una descripción de los metros cuadrados, un precio de alquiler por noche y una descripción mínima de las prestaciones que tenía el hotel, televisión, etcétera, etcétera. La segunda era la misma habitación de hotel con la misma fotografía, pero esta vez incluía el relato personal de alguna persona, algún huésped que había estado en esa habitación. Pues fíjate, el primero lograba que la gente pagara $126 por noche. El segundo, sin embargo, el que tenía el relato personal de uno de los huéspedes, lograba que las personas pagaran hasta el $133. Luego, por tanto, una buena prueba de que los relatos personales hacen que una habitación de hotel valga más, la misma habitación de hotel. El siguiente experimento fue con una obra de arte. En el primer caso, en la pantalla de la izquierda, la obra de arte simplemente tenía como reseña el autor, el título de la obra y el año. Y sin embargo, a la derecha había exactamente la misma obra de arte con esos tres detalles, pero algo muy importante, un pequeño relato personal del autor que contaba alguna anécdota relacionada con el proceso de elaboración de la obra de arte. Pues fíjate, la gente pujaba $93,53 por la primera sin relato y sin embargo pujaba $109,98 por la misma obra con el relato personal del autor. Luego el relato personal del artista incrementa el valor percibido de la obra. Está demostrado estadísticamente. Otro ejemplo que utilizaron fue una botella de vino. Recordáis que soy de Jerez, así que esta es mi favorita. En este caso era una botella que simplemente describía cuál era la cosecha, cuál era el tipo de uva, cómo había sido la crianza de ese vino y el grado de calidad de la cosecha resultante. La misma botella se coloca en las redes sociales, pero esta vez hay una nota de cata personalizada del vinatero que ha creado el vino y donde de nuevo cuenta una anécdota de qué pasó aquel año
con esa cosecha y por qué es un vino que él considera que es interesante, un relato personal del vinatero. Pues fíjate que las personas se interesaron por esa botella con el relato un 5% más y además estaban dispuestas a pagar un 6% más que la misma botella sin el relato del vinatero. O sea que solamente el relato personal de ese bodeguero, de ese vinatero, era capaz que la botella destaque más y que además se pague más por ella. Y ya por último, este es muy divertido porque es directamente relacionado con obras de artesanía, en este caso cucharas repujadas, donde se coloca en la plataforma de comercio una descripción de qué es la cuchara, cuál es el material y el precio, y se logró que se pujaran $42,83. La misma descripción de la cuchara y el relato personal del artista y una obra de ficción, un pequeño relato breve sobre cucharas, hace que todo el mundo pagara $70,08. Fijaos que casi el doble que la misma obra de artesanía sin el relato personal, sin la obra ficción del autor. Así que también cuando estamos hablando de ese relato breve, pura ficción, incrementa el precio de la puja en una subasta de eBay. Así que bueno, ya veis, la ciencia demuestra y estudios precisos demuestran que tus relatos van a dar valor, van a hacer que la gente se fije más en aquello que quieres proyectar, vender, realizar y que además van a pagar más por tus servicios, van a pagar más por la obra que quieras vender. En la siguiente lección vamos a ver que los relatos tienen múltiples soportes. Parece que solo estamos pensando en escribir relatos. Bueno, se pueden contar a través de fotografías, de edificios, de pinturas, etc. Lo vemos.